Buenas tardes, hermanos y hermanas. Vamos hoy a leer y pensar en otra parábola de Jesús, los trabajadores de la viña. Está en Mateo, el capítulo 20, del versículo 1 al 16. Y yo le he puesto el nombre de Dios Padre Misericordioso, porque creo que eso es lo que la parábola quiere comunicar. Vamos a leerlo y pensar un poco en el contenido. El reino de los cielos se parece al dueño de una finca que salió de mañana a contratar trabajadores para su viña. Cerró trato con ellos en 1 denario al día y los envió a su viña. Fijémonos, el dueño de la viña cierra un trato con los trabajadores, un trato. Los trabajadores están de acuerdo en que recibirán 1 denario, que es una moneda romana que correspondía al trabajo de un día, y cierran el trato con el dueño. ¿De acuerdo? Volvió a salir a media mañana. Vio en la plaza a otros que no tenían trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos se fueron. Volvió a salir a mediodía y a media tarde hizo lo mismo. Y al caer de la tarde salió, encontró otros que no tenían trabajo y les dijo: ¿qué hacen aquí ociosos todo el día sin trabajar? Le contestan: nadie nos ha contratado. Y entonces él les dice: vayan también ustedes a mi viña. Fijémonos, el dueño de la viña sale 4 veces más. Y cada vez encuentra trabajadores a quien nadie ha contratado. No les pregunta por qué han llegado tarde o por qué no los han contratado. No cierra ningún trato con ellos. Les pagará lo debido. Y los trabajadores se fían del dueño. Por cierto, también hoy hay personas a las que quien nadie quiere contratar. Los que ya no son tan jóvenes, los discapacitados. Hermanos, ¿quiénes son los excluidos hoy? Al anochecer, el dueño de la viña dijo al capataz: reúne a los trabajadores y págales su jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Pasaron los del atardecer y recibieron 1 denario. Fijémonos que el dueño de la viña solo les había prometido: les pagaré lo debido. Y lo debido era, según él, el dueño de la viña, lo suficiente para que esa noche pudieran cenar con su familia. El salario de todo un día de trabajo, no por el número de horas que habían trabajado. Además, fijémonos, como los últimos en llegar, los que habían trabajado menos horas estarían preocupados por cuánto iban a recibir, hace que les paguen antes que a todos los demás. Y claro, cuando llegaron los primeros esperaban recibir más, pero también ellos recibieron la misma paga. Al recibirlo se quejaron contra el hacendado. Estos últimos han trabajado 1 hora
y les has pagado igual que a nosotros, que hemos soportado la fatiga y el calor del día. Los que habían cerrado el trato con el dueño de que recibían un denario, pensaron por su cuenta que iban a recibir más. Y egoísticamente se quejan al dueño, no porque no les ha pagado más, sino porque les ha pagado igual que a los últimos. Él contestó a uno de ellos, amigo, no estoy siendo injusto. ¿No habíamos cerrado un trato en un denario? Entonces toma lo tuyo y vete, que yo quiero dar al último lo mismo que a ti. ¿O no puedo yo disponer de mis bienes como me parezca? ¿Por qué tomas a mal que yo sea generoso? El dueño le contesta claramente, amigo, no soy injusto. Cumplo el trato que habíamos hecho. ¿Es que te molesta que yo sea generoso? Los que han trabajado desde el principio no se alegran de que los últimos tengan también lo suficiente para vivir por la generosidad del dueño, sino que toman a mal esa generosidad. Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Los últimos serán los primeros, porque se fiaron totalmente del dueño de la viña. Los primeros, los que han soportado la fatiga y el calor del día, serán los últimos, porque hicieron un trato con el dueño. No se fiaron de él. No entendieron su generosidad y además se consideraron mejores que los últimos. La viña es el pueblo de Dios. En el capítulo 5 de Isaías leemos, voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. La viña del Señor Todopoderoso es la casa de Israel. Son los hombres de Judá, su plantación preferida. La viña del Señor. La llamada. La hora de la llamada es diferente, pero todos estamos llamados a pertenecer al pueblo de Dios, a trabajar en la viña del Señor. Nadie es excluido, ninguneado, como suele decir el Papa Francisco. Ni la persona divorciada, ni la homosexual, ni el considerado pagano o pecador. Jesucristo nunca preguntó a nadie por su pasado. El Señor llama a cada persona a su hora, a media mañana, al mediodía, a media tarde, al caer de la tarde. Hace poco más de un mes, en Lisboa, delante de miles y miles de jóvenes reunidos para la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Francisco les decía, en la Iglesia hay lugar para todos. Y repetía, todos, 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 3 o 4 veces. En la Iglesia hay lugar para todos. La respuesta a la llamada también es distinta.
Los primeros en ser llamados cierran un trato con el Señor lo que van a sobre lo que van a recibir si trabajan en la viña. Van a trabajar porque recibirán un salario que les parece justo. Es decir, para salvarme yo, recibir un salario justo, asisto a misa, procuro rezar, guardo los mandamientos, intento ser un buen cristiano, para salvarme yo, para recibir un salario justo. Sin embargo, los llamados más tarde no cierran ningún trato con el Señor. El ser llamados, el poder trabajar, hacer el bien, servir a los demás, eso es fuente de verdadera alegría. Seguir a Cristo con alegría. Fiarse del Señor. Dejarle a Él, a su generosidad, que decida el salario justo. Al anochecer. Antes del anochecer de la vida, sintamos. El Señor de la viña, del pueblo de Dios. El Señor que llama a todos, todos, todos. Dios, el Padre que quiere que todos se salven, que todos tengan un salario suficiente para vivir. La salvación no es un salario que se gana cumpliendo unas normas, trabajando un número de horas, sino que es un regalo, una gracia del Padre que es todo generosidad, que nos ama y solo quiere nuestro bien. Antes de que sea tarde, sintamos. La ley de Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta ley no es una obligación, no es un trabajo para recibir un salario. El amor es una elección libre. Y la salvación, el reino de Dios, no es un salario, algo que se puede ganar con el propio trabajo, sino un don, la manifestación del amor del Padre a cada uno de nosotros. Antes de que sea tarde, sintamos, Dios ha demostrado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único para que vivamos gracias a Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedaron perdonados. Pensemos. Estos últimos han trabajado una hora
y les has pagado igual que a nosotros. Los primeros se quejaron porque a los últimos les habían pagado lo mismo que a ellos. ¿Nos quejamos de lo que hace Dios? ¿Pretendemos enseñarle a Dios lo que debe hacer? Es que es más fácil aceptar que sea estricto y no generoso con los otros porque han trabajado menos que nosotros. Pensemos. ¿Por qué tomas a mal que yo sea generoso? Tomamos a mal la generosidad del Padre que no excluye a nadie, que llama a todos, que quiere que todos se salven. Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. En este mundo, ¿quiénes son los últimos? Los excluidos. Y en la Iglesia, ¿quiénes son los últimos para mí? ¿A quiénes excluyo quizá casi sin darme cuenta? Siguiendo el ejemplo de Jesucristo, ¿qué quiero hacer para que los excluidos de este mundo, los últimos, sean los primeros? Mis planes no son sus planes, sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Está en Isaías. Una vez más, amar al Señor porque Él nos amó primero. Nos llamó para trabajar en su viña, para que vivamos gracias a Él. Y amar al hermano, trabajar en la viña del Señor, porque si uno no ama a su hermano a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Mis planes no son sus planes, sus caminos no son mis caminos. Una vez más, la salvación no es un salario que podemos ganar por muchas horas que trabajemos en la viña del Señor, sino un don, un regalo que Él nos hace. No es que nosotros trabajemos para Él, sino que Él es el que nos llama y nos da la oportunidad de trabajar en su viña. Sentir que todo es gracia, algo que Él nos da, y aceptar su llamada dando gracias, felices por poder trabajar en su viña. El Señor nos invita, sean ustedes compasivos, como su Padre es compasivo. Si nos sentimos profundamente y aceptamos la ternura, la generosidad, la compasión del Padre hacia todos y cada uno de nosotros, podremos ser compasivos con todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos haga sentir todo esto, que nos haga sentir cada vez más la misericordia, la generosidad, el amor del Padre. Que así sea.